continuación traemos ante ustedes el artículo denominado ¿Qué es para usted la educación virtual? ¿Sí? Una perspectiva estudiantil. Con esta investigación pretendimos identificar y documentar opiniones de diversos estudiantes inscritos en la metodología virtual de una institución de educación superior en Colombia, ¿okay? Denominada CEIPA. En este caso, documentamos pues ciertos hallazgos en función a mayor, o sea, a la solicitud, en este caso de los participantes, de una mayor cantidad de videoconferencias sincrónicas con el docente, para dar solución de dudas, inquietudes, inclusive enseñanzas, aprendizajes de cada asignatura. ¿Okay? Sin embargo, al momento de realizar el estudio, empezamos a ver que los estudiantes tienen o desarrollan dos perspectivas, ¿no? De ver o de comprender, de asimilar lo que es la educación virtual, ¿no? Uno por un lado sincrónica y otro por otro lado asincrónica, ¿no? Aspecto que en este caso traímos ante ustedes para documentar, ¿no? En este caso, no son pocos los estudiantes que pretenden que se conserven todas las características de la presencialidad en la virtualidad, ¿no? Salvo lo que sería la asistencia a un espacio físico, ¿no? En horarios definidos. Entonces, parece inclusive que diversos estudiantes olvidan el hecho de que la modalidad virtual, ¿no? Es una modalidad pues muy característica en donde el estudiante debe ser gestor, responsable y director de su propio tiempo. Entonces, es allí donde emana, pues, en este caso, una inquietud, ¿no? En referencia a la clasificación de la educación virtual, ¿no? Si debe ser sincrónica o si debe ser asincrónica, ¿no? Entonces, finalmente, de hecho, valoramos el hecho de, inclusive de, de desarrollar no solamente documentación formal, sino también documentación informal, ¿no? Inclusive la parte didáctica que favorezcan el aprendizaje autónomo y no solamente a través de clases grabadas. Es allí inclusive donde las redes sociales entran en un punto, eh, digamos, protagónico, ¿no? Como una herramienta informal, pero que potencia todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, se han realizado, digamos, pues, unos cuestionarios sobre una cantidad de preguntas, ¿no? Encontrando que el estudiante, eh, digamos, presenta un nivel de lectura aproximado de 10 a 20 páginas por semana, ¿no? Aspecto que en este caso recomendamos que debemos hacer un balance con las lecturas, ¿sí? En este caso, abordar al estudiante con una gran cantidad de lectura, generamos más bien una posibilidad de rechazo, ¿no? Ante la actividad pedagógica que queremos realizar. Asimismo, así como ellos leen entre 10 y 20 páginas por semana, ¿no? En su gran mayoría, también vemos que son capaces de ver videos, ¿sí? Y ver más de 2 horas de videos por semana, ¿no? Convirtiéndose esta opción en una herramienta realmente importante para lo que sería la educación virtual, ¿no? Eh, Principal afinidad, de hecho, se observa en las videoconferencias sincrónicas con el docente, ¿no? Precisamente para la solución de dudas e inquietudes, casos prácticos, ¿no? Aspectos, inclusive todo lo que tenga que ver con grabación, multimedia, entonces aspectos que son realmente valorados dentro de los propios estudiantes. En este sentido también observamos unas respuestas que no fueron tan populares, ¿no? En el hecho de que el estudiante virtual, ¿no? Sin duda alguna, principalmente trabaja, ¿no? Y por ende, actividades que tengan que ver o que estén atadas a lo que son horarios de oficina, digamos, pues no son tan valoradas, ¿no? Eh, en este caso, digamos, todas actividades de índole adicional, formativa, ¿no? Y que se hagan en horarios laborales, no es precisamente bien
percibida, ¿no? Pero sin embargo entramos en contraposición con la otra parte sobre las videoconferencias, ¿no? O sea, la pregunta es si las videoconferencias deben ser para dar clases o deben ser para solventar dudas e inquietudes. Entonces, aquí es donde se presenta, digamos, la diferencia entre la parte sincrónica y la asíncrona. O sea, de verdad necesitamos hacer videoconferencias para dar clases, ¿no? De la sincrónica, más bien videoconferencias para dudas e inquietudes, dejando lo que es la parte de contenido en una sección de videos y otras herramientas. Es allí donde proponemos, en este caso, una concepción de la educación virtual a través de dos dimensiones, lo que es la dimensión del espacio y la dimensión del tiempo, ¿no? En donde sin duda alguna todo estudiante que tenga una disponibilidad de espacio amplia, o sea, que pueda trasladarse a un sitio con una disponibilidad de tiempo, estamos hablando de índole diferencial, ¿cierto? 100% diferencial. Ya el estudiante tenga una disponibilidad de tiempo reducida, pero tiene una disponibilidad de trasladarse amplia, entonces estaríamos hablando de blended, ¿sí? Pero cuando entramos a la parte virtual es que empezamos a ver que, claro, la virtualidad, ¿no? Se presenta más que todo en los estudiantes que tienen poca disponibilidad de trasladarse precisamente por sus compromisos laborales, ¿no? Pero la disponibilidad de tiempo puede ser relativa. Hay estudiantes virtuales que presentan una disponibilidad de tiempo amplia y hay estudiantes virtuales que presentan una disponibilidad de tiempo que es reducida. En este sentido, digamos, la educación, o sea, la educación virtual puede visualizarse en dos tipos de modalidades. La educación virtual sincrónica, ¿no? O sea, hay estudiantes que desean la sincronía porque tienen tiempo disponible y les gustaría que el profesor siempre estuviera en contacto, ¿no? De manera sincrónica. Versus estudiantes que no tienen mucho tiempo, ¿no? Y más bien desean una modalidad virtual asíncrónica, ¿no? Entonces, lo interesante, digamos, este desarrollo, esta imagen, ¿no? Es que, digamos, la educación virtual no la podemos ver como un tipo, ¿no? de enseñanza, ¿no? Sino más bien dos, ¿no? Dos en donde el estudiante, sin duda alguna, tiene problemas, limitaciones, ¿no? De traslado, pero según su disponibilidad de tiempo, él valorará qué tipo, él deseará qué tipo de enseñanza virtual desea, ¿no? Es una enseñanza sincrónica 100% o más bien de forma asíncrónica. De hecho, a nivel de las preguntas abiertas que realizamos, ¿no? Uno de los aspectos que llamamos la atención, ¿no? Es el hecho de ese deseo, ¿no? De algunos estudiantes sobre la sincronía con el docente, ¿no? De ese acompañamiento, ese diario con el docente, ¿no? O sea, ahí viene la gran pregunta sobre si acompañamiento del docente es igual a sincronía, ¿sí? Es allí, digamos, donde estamos en un punto en donde pues no necesariamente tenemos que tener sincronía para lograr un eficiente acompañamiento docente, ¿no? Y es ahí donde tenemos que buscar otras herramientas en donde el estudiante sienta la compañía, pero sin necesidad de estar 100% sincronizados en tiempo real, ¿no? También un aspecto valorado en las mismas preguntas abiertas corresponde al uso de casos reales, ¿sí? Pero casos reales en donde no se posee una única opción de solución, ¿no? Sino más bien que tenga varias opciones que permitan al estudiante buscarse, buscar y cuestionarse, ¿cierto? El desarrollo de cada uno. Allí es donde estamos en que los casos o los desarrollos no deben tener una solución única, porque no vamos dirigido a lo que es la solución de un problema, sino más bien al desarrollo de competencias, ¿no? Entonces, es aquí donde el desarrollo de competencias, ¿no? Es el aspecto fundamental, ¿no? De una educación virtual, en donde presentamos pues, eh, grandes, grandes conjuntos, ¿no? Lo que es el ser, el hacer y el saber, ¿no? El ser, pues en este caso como el conjunto más grande, ¿no? Poseedor de valores, actitudes,
actividades, ¿sí? Y cierta cantidad de conocimientos, ¿no? En el cual permite su disposición a actuar, la disposición a actuar por parte del propio estudiante, ¿no? La preponderancia con sus valores y sus conocimientos para tratar de, digamos, desarrollar lo que sería el hacer, ¿no? En donde a través de sus propios conocimientos eh, llegaríamos entonces al desarrollo como tal del saber. En este caso, si vemos bien la imagen, ¿sí? Reflejamos que la competencia es apenas una fracción, ¿sí?, del ser, pero cuyo crecimiento se evalúa continuamente en el ámbito educativo formal e inclusive informal. Y es aquí, ¿cierto? Es aquí donde las redes sociales juegan un rol preponderante y protagónico, ¿sí? Ya que promueven continuamente en el estudiante la búsqueda de información, ¿sí? Pero información y que sea capaz de discriminar tanto la veracidad como la no veracidad de la misma, ¿no? Eh, Todo esto en consonancia con la formación digital. ¿Okay? Entonces, de esta manera, queremos hacer énfasis en que el estudiante no necesariamente eh, como más conocimiento, ¿no? A través de una competencia. En este punto, ¿no?, es donde ya llegamos a la conclusión que la competencia es apenas, digamos, pues una fracción. Es indispensable dejar clara la concepción original de la educación virtual, ¿sí?, haciéndonos pensar y cuestionar los orígenes, ¿sí?, en este caso de la misma educación virtual como tal, ¿no?, a nivel de sincronía y asincronía, ¿no? Y, por supuesto, lo de las redes sociales tiene el poder, ¿sí?, tiene el poder de generar un vínculo, pues precisamente inclusive afectivo entre el ser, hacer y el saber, ¿okay? Desarrollando inclusive lo que uno diría metacompetencias, impulsar, ¿no?, competencias de índole transversales. Es así entonces donde finalmente para este siglo XXI eh, los jóvenes de hoy consideran o debemos, o sea, debemos estar pues, muy claros como académicos. Los jóvenes de hoy consideran las redes sociales como integral de su cultura, ¿no? Y nosotros los docentes debemos verlas como un aliado, ¿no?, y no como un enemigo. No debemos desconocer, ¿no?, que ellas están allí y que nos pueden inclusive facilitar lo que es el trabajo colaborativo. Entonces, en este caso, el desarrollo del pensamiento crítico por parte del estudiante es fundamental para que él sea capaz de discernir, criticar, argumentar, ¿sí?, aspectos que se encuentren con todo lo que es la documentación formal de los autores, ¿sí?, de tal manera de enriquecer todas las actividades prácticas, ¿no?, en consonancia con los objetivos académicos. Entonces, de esta manera, digamos, pues lo que queremos en este caso concluir ante ustedes es que el educador del siglo XXI debe ser más allá de un dador de clase, ¿cierto? Debe ser un docente capaz, en el caso de contemplar toda la visión, digamos, profesional, académica, ¿no?, que permita desarrollar al estudiante, no, no limitándolo con diversas actividades, sino más bien utilizándolo en su propia formación. Muchas gracias por su atención.